esta conferencia la va a dar el doctor Sánchez Guzmán Daniel. Es doctor en Tecnología Avanzada por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente se desempeña como profesor de posgrado en los departamentos de Física Educativa y Tecnológica Avanzada. Su principal línea de investigación se encuentra en la aplicación de la tecnología para el aprendizaje en ciencia y trabaja en el desarrollo de agentes tutores inteligentes para el aprendizaje de conceptos de física y la aplicación de la minería de datos educativa para el descubrimiento de patrones de aprendizaje en estudiantes de ciencia a nivel bachillerato y licenciatura. Ha trabajado como ingeniero de instalaciones de la industria de la telecomunicación en las empresas de Alcatel-Lucent de México. Bueno, Daniel, estamos a la escucha de tu conferencia. Gracias, Julián, muy amable. Y bueno, buenas tardes a todos allá en Argentina, igual aquí en México. Agradezco al comité organizador, al biólogo Ignacio Illaga, a Julián Fuda como parte del comité organizador, a la Universidad de Buenos Aires y a todos los colegas que se encuentran allá. Vamos a comenzar con esta plática que se llama Uso de la tecnología educativa para impactar de manera positiva en estudiantes de física. Por lo cual voy a partir de una introducción que tiene que ver con esta cuestión que voy a presentar. Actualmente los procesos de aprendizaje, como lo estamos llevando a cabo en nuestras instituciones... perdón, ¿voy muy rápido o voy bien en cuanto a velocidad? No, estás bien, Daniel. Escuchen. Perfecto. No, digo, a veces el acento y los ritmos cambian un poco, pero voy a mantenerlo estable. Actualmente, como comentaba, los procesos educativos que se están presentando, que tenemos en nuestras instituciones, ya sean públicas o privadas, se está dando un fenómeno curioso que tiene que ver con la masificación de educación. Lo pongo entre comillas porque esta masificación se está presentando de manera desordenada y desintegrada. ¿A qué me quiero referir con esto? Nuestros estudiantes están teniendo una manera o un ritmo de aprendizaje, ellos tienen acceso a contenidos y a medios de información que los docentes a veces no somos tan asiduos a integrarnos y a revisarlos. ¿Por qué? Porque en nuestras instituciones todavía se tiene un estilo de enseñanza, vamos a llamarlo tradicional. Podemos enfocar en el aspecto expositivo principalmente, en el cual solamente hay envío de información del lado del docente hacia el lado de los estudiantes. Y esta masificación a la que quiero hacer referencia no es, actualmente no está viendo beneficiada a la población de estudiantes, lo que provoca que las tecnologías de la información nos estén afectando en el proceso de aprendizaje. ¿A qué quiero llegar con esto? A que los estudiantes al final tienen acceso a medios masivos de comunicación, y estos son principalmente televisión, radio, internet y más internet. Ellos están usando todos los dispositivos que tienen como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, y están accediendo a muchos contenidos, y el acceso a toda esta cantidad de contenidos rebasa a veces la capacidad del docente como para poderse documentar de tanta información. Actualmente podemos tener en el aula al docente impartiendo cátedra, y en cualquier momento un estudiante puede generar preguntas posiblemente más profundas, desorientadas y sin razón, solamente porque a través de su teléfono inteligente se pudo conectar y encontró una palabra relacionada. Entonces, aparte de eso, nosotros estamos presentando una situación interesante. No sé si sea el caso de Argentina, pero hemos visto un crecimiento muy grande en cuanto a la oferta educativa en línea para los estudiantes, con la condición o con la consigna de tener más espacio para los estudiantes a través de cursos en línea. Pero desafortunadamente estas iniciativas, que son positivas, son buenas por parte de las instituciones, se están focalizando más en la gestión de contenidos. Esto es, voy a poner material en el curso, los estudiantes tienen que revisarlo a través de lecturas, a través de resolución de exámenes, alguno que otro foro, unos wikis, y no nos estamos enfocando a la adaptabilidad de contenidos. Esto es, presentar los contenidos a los estudiantes de tal manera que ellos puedan tener una manera más eficiente de recibir esa información. Otro punto que tenemos, que podríamos considerar como una afectación de las tecnologías de la información hacia el proceso educativo actual, tiene que ver con que los estudiantes son nativos digitales. Ellos tienen desarrollada ya una habilidad muy especializada de búsqueda de información.
Tiene que hacer la aclaración que muchas veces esta búsqueda de información no necesariamente es correcta, como el escenario que les comentaba, en el cual el estudiante podía preguntar cualquier cosa relacionada con el tema que expusiera el docente, pero sin tener en algunos casos contexto o sentido, ¿no? O pudiera desvirtuar la atención de sus compañeros. Y muchos docentes apenas se están incorporando o integrando esta dinámica focalizada, ¿no? En el uso y búsqueda de información de manera correcta, poder aprovechar los medios de comunicación, como es el internet principalmente, y las tecnologías disponibles para que los estudiantes la aprovechen. Ha sido un cambio un poco largo, tortuoso en algunos casos, y ahorita voy a explicar al menos unos 3 elementos que nos podrían llevar a esta situación. Bueno, hace como unas 2 décadas aproximadamente se presentó este ingreso mayor o esta cobertura mayor de equipos de cómputo y comunicaciones, ¿no? Por ahí de finales de los 80s, aproximadamente del 85, 87, se empezaba a hablar de un internet, se empezaba a hablar de computadoras. Y bueno, la incorporación generalizada de las computadoras en la educación básica generó diferentes posturas, ¿no? Unas posturas a favor de utilizar la computadora para el aprendizaje, otras que no era un medio importante, ¿no? Y siempre se ha tenido esa discusión desde hace cerca de 20 años, ¿no? Un poquito menos de 20 años, pero ya cercano a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pensaba que si se ocupaban las computadoras o los equipos digitales en pro del aprendizaje, pues íbamos a poder tener nosotros un cambio en cuanto a la forma de enseñanza, ¿no? Un cambio basado más en desechar todas las antiguas prácticas. No quiero con esto decir que sea negativo, ahorita vamos a ver más adelante que no es completamente malo el tener pura exposición, que es necesario en algunos procesos, pero se pensaba hace unos 20 años que era importante, no íbamos a cambiar completamente el uso de la computadora, integrarla dentro de nuestro proceso de aprendizaje como sociedad y poderlo llevar a cabo, ¿no? Continuar con una mejora y reducir costos. De allí que estos cambios no sean sustantivos y no se puedan observar al corto plazo. O sea, no podemos llegar con una población, ponerle una computadora enfrente y en ese momento se empezar a dar un aprendizaje de manera acelerada, una apropiación de la tecnología más eficiente, si todavía no habíamos desarrollado para ese entonces ni las metodologías ni los estudios en investigación educativa necesarios para empezar a generar este cambio, ¿no? Este cambio de incorporar el uso de tecnología y lo pudiéramos llevar incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que, como lo comenta esta lámina, pues la tecnología en las estrategias de enseñanza y los logros patentes en el aprendizaje persisten una estimación a largo plazo. O sea, llevamos 20 años recorridos aproximadamente y apenas estamos viendo algunos cambios y algunas incorporaciones dentro del aula y dentro de la práctica docente y el proceso de aprendizaje en general. Pero bueno, ¿por qué es necesario esperar tanto tiempo a toda esta incorporación de la tecnología? Como les comentaba hace un par de diapositivas, al menos tenemos 3 razones que nos van a permitir ver o entrever por qué se está dando. La primera de estas razones tiene que ver con los cambios que dependen en un primer nivel en el amplio fenómeno de incorporación social. Esto es que tanto nuestra sociedad, nuestros gobiernos, las políticas y condicionantes económicos nos permiten adquirir la tecnología, aprender a usar la tecnología, que es otra situación, no nada más se trata de adquirir por adquirir, sino aprender a usarla. Y la segunda tiene que ver con esto, ¿no? La mayoría de las personas solo pueden rendir frutos o podemos aprovechar alguna herramienta, vamos a manejarlo como una herramienta en este sentido, una vez que se ha dominado conceptualmente el objeto de su rendimiento y los medios a través de los cuales se ejerce este dominio. Esto es, ya que tengo yo la herramienta como tal, llámese computadora, llámese tableta, llámese smartphone, conforme yo voy apropiándome, conociendo más facilidades del dispositivo electrónico, lo voy manipulando más y voy viendo cómo puedo integrar diferentes áreas y oportunidades de conocimiento y de aprendizaje, es conforme yo voy a poderlo hacer. Ha tomado tiempo y seguimos todavía en ese proceso. Creo que ya vamos en un buen camino, de que ya estamos identificando estas cosas y al final pues tiene que ver con el individuo como tal. Al final tiene que ver con que la persona ya que se va a enfrentar y va a utilizar estas herramientas, pues realmente se apropie, ¿no? Y su actitud cambie respecto al proceso de aprendizaje y de colaboración. Actualmente hay toda una corriente en redes sociales, en uso de computadoras, de internet, de videos, que fomenta este tipo de tecnologías. Pero si no es el individuo el que
madure y razone que tiene que utilizar esta tecnología en beneficio propio, pues no vamos también a tener un avance tan acelerado, ¿no? Esto pone de manifiesto de manera muy clara la necesidad de establecer una mediación entre el uso de la tecnología y su aplicación en el aula, ¿no? Es importante mencionar que ya ahorita antes hablábamos de un ciclo de aprendizaje, ¿no? Y este ciclo de aprendizaje estaba mediado principalmente por el docente, el espacio de trabajo, el aula y el estudiante, y una comunicación bidireccional, ¿no? Ahora tenemos que incorporarle a ese ciclo la parte digital, ¿no? Que podemos llamarlo como tableta, páginas web, simulaciones. Yo le puse en este caso en la diapositiva como sistemas digitales, ¿no? Sistemas digitales, hipermedios, multimedia, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el uso de tecnología. Entonces generamos un ciclo un poco más completo con las herramientas que podemos disponer, y bueno, nos va a permitir mejorar en el proceso, ¿no? ¿Qué tenemos como docentes que hacer para podernos apropiar de este tipo de tecnologías e incorporarlas dentro del proceso educativo con nuestros estudiantes? Bueno, lo que es importante pues es eliminar esta resistencia al uso de la tecnología. Tenemos que hacer un cambio de actitud como docentes. Más adelante voy a presentar unos casos de cómo se llevó a cabo un par de estudios de investigación aquí en México, este cambio de actitud de los docentes. Definir un ciclo de aprendizaje mediado por la tecnología. O sea, hay que recordar que la tecnología es un apoyo adicional al aprendizaje, no es un fin último que va a llevar a cabo la instrucción y la capacitación de los docentes. Y bueno, también es importante diseñar una secuencia didáctica acorde al contexto educativo que se presente. No siempre, yo considerando que estamos en una plática a nivel Latinoamérica, no siempre se van a tener los recursos, la conectividad, la disposición de los laboratorios computacionales, y eso es natural, ¿no? Es natural de nuestras sociedades que van en desarrollo y van a reducir esta brecha tecnológica. Voy a explicar unos casos de cómo se ha abatido esto, ¿no? Voy a comenzar con la descripción de 4 casos de estudio que desarrollamos aquí en el Politécnico, no necesariamente en escuelas del instituto, sino en diversos escenarios a nivel nacional en México. El primer caso de estudio tiene que ver es un tema de tesis de maestría, de doctorado. Dice: enseñanza del concepto de campo magnético a estudiantes de preparatoria usando la metodología de investigación orientada. A su mano derecha podrán ver una imagen de los muchachos que están trabajando. Después, diseño y aplicación de tutores inteligentes para el aprendizaje de la ley de Ohm en alumnos de nivel bachillerato. Igual una foto del profesor implementando su secuencia didáctica y experimento. Después voy a ver otro caso de estudio, que es el uso de herramientas web para la enseñanza de conceptos físicos con estudiantes de nivel secundaria. Una profesora también para el grado de maestría, que utilizó redes sociales para la comunicación con niños de entre 12 y 15 años. Y por último, tesis también de maestría, que habla de la implementación de una estrategia activa complementada con TIC para la enseñanza de circuitos eléctricos en nivel bachillerato, con la maestra Diana Berenice, que se aplicó en la Universidad de La Salle, aquí en México. Bueno, vamos a comenzar con el primer caso de estudio. La profesora Irma de Jesús Miguel Garzón se apoyó mucho en una metodología que se conoce como investigación orientada. Esta metodología la propone la profesora Eugenia Erquina, allá en la Universidad de Rutgers, y lo maneja como una especie de metodología natural de aprendizaje por parte de los estudiantes, en donde se empieza a hacer cuestionamientos, se empiezan a hacer preguntas generadoras inquietantes que cambien la percepción del estudiante y motivadoras. Y la profesora Irma, aparte de eso, implementó experimentos de bajo costo en el aula, ¿no? Unos imanes con papel y limadura de hierro para ver cómo se comportaban los campos, etc. El uso de materiales básicos, se utilizaron materiales de computación básicos, pero en diferentes escenarios. Esto lo vamos a ver ahorita. Y se utilizó el uso de simulaciones interactivas a través de un software que se conoce como Supercomet. Este software es abierto, se puede ingresar a él y se puede descargar, ¿no? ¿Cómo se procedió en esta secuencia? Bueno, se implementó en una escuela una escuela urbana, donde hay ciudad, y se pudo utilizar un laboratorio para el uso de las simulaciones. Y en la parte rural, esto es importante mencionarlo, solamente se llevó una computadora y un proyector, y las simulaciones se congelaron y se presentaron a través de diapositivas.
Entonces la secuencia lo que quería es, por un lado, ver cómo la simulación impactaba en el estudiante y qué pasaba con él en el aprendizaje, y la otra, si no tenemos un laboratorio de computadoras que tuviera internet, ¿podemos presentar el mismo material a los estudiantes y que ellos pudieran entender el concepto? Bueno, la respuesta está en el tercer punto, donde dice: el aprendizaje fue muy similar en los estudiantes, pero el uso o el diseño de estas secuencias tiene que ser bien orientado y bien diseñado, ¿no? O sea, tomó cerca de un mes hacer el diseño de la secuencia y preparar el escenario que se fuera a presentar tanto en una escuela que no tenía conectividad, que tenía solamente el material disponible, que eran las limaduras de hierro y los imanes, pero no tenía un laboratorio, y el otro escenario que sí contaba con los mismos experimentos, pero aparte cada estudiante podía tener acceso a los simuladores y manipularlos. Bueno, ¿qué obtuvimos de este estudio como tal? A continuación voy a presentar unos cálculos que son las ganancias normalizadas que se obtuvieron. En el caso de la escuela urbana, nosotros obtuvimos una ganancia de 0.77, que de acuerdo a una escala que establece el profesor Richard Hay, un aprendizaje, una ganancia media está ubicada entre 0.3 y 0.7. Arriba de 0.7, que en este caso fue 0.77, la ganancia fue alta. Quiere decir que los estudiantes adquirieron muy bien los conocimientos, que la secuencia diseñada para los estudiantes fue efectiva, y para comprobar que realmente los estudiantes no hicieron la secuencia solamente por acreditar el examen, después de un mes se volvió a aplicar el test que nosotros teníamos de control, y ese test nos arroja una ganancia de 0.6. Disminuye un poco un porcentaje derivado un poco del olvido posiblemente de los estudiantes que ya no vieron más ese tema, pero no disminuye tan dramáticamente como si ellos hubieran enfocado a la parte de solamente aprender la secuencia didáctica. Y en el grupo experimental podemos ver que fue en una escuela rural que no tenía la conectividad de internet, y podemos ver que ellos tuvieron igual una ganancia de 0.74. En este caso ya no podemos aplicar la retención, como en el caso del grupo de la escuela urbana, porque ya ellos habían salido de vacaciones y ya no nos dio tiempo de recuperar a los estudiantes. Pero en un primer evento, en las dos secuencias, podemos ver que las ganancias son muy similares y que los estudiantes pues asimilan muy bien los conceptos, utilizando ya sea bien la tecnología o sea un poco limitada la tecnología. La siguiente gráfica muestra la gráfica igual de aciertos por parte de los estudiantes, la que está a su mano izquierda, que tiene tres barritas, la que está en color azul, rojo y verde, corresponde al pretest, las respuestas del pretest, posttest y el test de retención. Entonces podemos ver que los estudiantes mantienen el aprendizaje, ¿no? Ya sea después de la secuencia y todavía un tiempo después de la secuencia, lo que quiere decir que las secuencias pues tuvieron un buen diseño y tuvieron un buen impacto de aprendizaje. En el caso de la escuela rural podemos ver igual un incremento en la parte del aprendizaje. Las barras en rojo nos muestran el post-test que se les aplicó a los estudiantes, y las barras en azul el pretest. Las diferencias negativas que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en la pregunta 5 de la barra de la derecha, de la gráfica de la derecha, y la pregunta 8, realmente fueron por ausencia de los estudiantes que no contestaron las preguntas, no porque se llegara a pensar como una especie de desaprendizaje, ¿no? Voy a pasar al siguiente caso de estudio, que es del profesor Félix Hernández Godínez, que es el diseño y aplicación de tutores inteligentes para el aprendizaje de la ley de Ohm en alumnos de nivel bachillerato. Este profesor usó como tecnología a tutores inteligentes para el reforzamiento del aprendizaje en el cálculo de corrientes, voltajes y resistencias equivalentes, ¿no? Se aplicó en una escuela pública aquí en la Ciudad de México y se complementó con actividades experimentales de bajo costo también, ¿no? Se llevó una batería, se tomaron unos voltmetros para medir voltmetros y amperímetros para medir voltajes y corrientes, y unas resistencias que se desarrollaron en el aula, ¿no? Para apoyarnos en el desarrollo de estos tutores se utilizó un software que se conoce como Cognitive Tutor Authoring Tools, CTAT, por hacer una contracción, y este software ha sido desarrollado en la Universidad de Carnegie Mellon. Estuvimos colaborando con ellos para preparar los tutores, nos estuvieron asesorando, y algo que es importante es el diseño de la interfaz gráfica, ¿no? Este diseño de la interfaz gráfica se desarrolló con el software Adobe Flash Professional, ahora es Cloud, es de fácil manipulación. El profesor no tenía conocimiento de computación alguno, salvo lo básico que se lleva en la formación docente o en la formación de manipulación de ofimática, que es procesadores de texto, hojas de cálculo y presentadores.
Y el tener una herramienta nueva para él y su incorporación en el aula, ¿no? Al diseñar este tipo de tutores, pues cambia automáticamente o cambia de manera significativa la manera en cómo los docentes enfrentan a los estudiantes, bueno, están con los estudiantes, trabajan con los estudiantes y les enseñan, ¿no? La interfaz gráfica de Flash es muy intuitiva, se permite hacer el diseño muy fácil, pero algo que cabe destacar es que cuando empezamos como docentes a incorporar el uso de tecnología, es natural que nosotros pues digitalicemos en muchos aspectos lo que venimos haciendo de años atrás. Y es natural, no lo veamos como algo malo, ¿no? O sea, nosotros venimos a enseñar con notas, ejercicios, etcétera, y es natural que cuando queremos pasar a un medio digital donde posiblemente el escenario pueda cambiar, pues hay un cambio, hay una brecha también en el cambio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven en esta gráfica, el tutor que está en la esquina inferior derecha, podrán ver que parece un ejercicio de libro, aunque tiene adicionado la parte de tutor que va asesorando, ¿no? En este caso es importante también destacar que la implementación del experimento, si ustedes ven en la fotografía de arriba, es solamente con 4 computadoras, un proyector para explicar cómo funcionaban los tutores. Estas computadoras no tenían conexión a internet, ahí tenemos los tutores instalados, aunque la universidad de Estados Unidos, la Carnegie Mellon, sí nos lo dejaba poner en internet, pero pudimos ajustar el escenario, ¿no? Un punto que quiero resaltar. Quiero resaltar que al final nosotros podemos adaptar tecnología, utilizarla para beneficio de nuestros estudiantes y tener resultados positivos, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí comparamos a los estudiantes que utilizaron tutores con un grupo de enseñanza tradicional y a continuación presento la gráfica de estos resultados, ¿no? Podemos ver lo que está a la derecha es nuestro grupo de control con una ganancia de 0.45, una ganancia media, y lo que tenemos a la izquierda es el grupo experimental con 0.55. Si bien no fue una diferencia muy significativa en el uso o no uso de tutores, podemos ver que de alguna manera la tecnología está incidiendo o está impactando de manera positiva en los estudiantes, ¿no? Y que es de lo que trata esta charla. A continuación voy a presentar algo que conocemos, lo que utilizamos nosotros en investigación aquí en el Doctorado en Física Educativa como factores de concentración. El factor de concentración, lo que me presenta a mí es una gráfica donde están distribuidas las respuestas de los ítems. Vamos a referirnos ahorita a la gráfica 1, y en la gráfica 1, si se fijan, está como seccionada en 9 áreas, ¿sí? El área que se encuentra en la esquina inferior derecha, que está entre los rangos de 0 a 0.4 y de 0 a 2, bueno, 0.4 en las abscisas y de 0 a 0.2 en las ordenadas, corresponde a respuestas de los estudiantes, pero que presentan un modelo de aprendizaje disperso, o sea, no tienen claro un modelo los estudiantes y puede haber preguntas que al no estar bien comprendidas por ellos pueda caer en esta área. Después tenemos un área de aprendizaje medio que está entre 0.4 en las abscisas y 0.7, y en el lado de las ordenadas y en el lado de las abscisas de 0.2 a 0.5. Esta zona de ganancia media o de aprendizaje medio me dice que al menos los estudiantes reconocen 2 modelos y al menos uno de ellos está equivocado, ¿no? Y cuando ya me encuentro en la zona de las abscisas que está de 0.7 a 1 y de 0.5 a 1 del lado de las ordenadas, podemos ver que ahí el estudiante ya domina el modelo y ya lo puede comprender. Entonces, la figura 1, la gráfica 1 y la gráfica 3 nos dice cómo estaban los estudiantes en el pretest. El pretest, que se aplica antes de la secuencia didáctica, nos puede indicar que pues están muy homogéneos los grupos, o sea, tienen las mismas características en cuanto a conocimiento de los temas. Y la gráfica 2 y la gráfica 4 que ustedes están viendo ahí en pantalla nos está mostrando cómo hay un crecimiento, ¿no? Cómo hay una mejora en el aprendizaje. Hay un puntito verde, no sé si se aprecia bien o más o menos ahí en la pantalla de ustedes, pero ese punto verde es la media, el promedio de todas las preguntas, y podemos ver que para el grupo experimental tiende a ser más positivo y más claro en cuanto a los conceptos que fueron a dominar el estudiante, y en la gráfica 4 el punto verde se mantiene en una zona media. Esto nos puede mostrar, igual nos sigue mostrando el beneficio del uso de tecnologías.
El tercer caso de estudio al que me voy a referir en este momento tiene que ver con el uso de herramientas web para la enseñanza de conceptos físicos en estudiantes de nivel secundaria. Las implementaciones anteriores tenían que ver con alumnos de bachillerato entre 15 y 17 años aproximadamente, en algunos casos 19 años. Este tercer caso de estudio tiene que ver con estudiantes de entre 12 y 15 años, que es la secundaria aproximada en México, ¿no? Y se utilizó a través del empleo de páginas web. Diseñamos páginas web y un pequeño portal para que los estudiantes comprendieran el concepto de historia del universo y el concepto de la gran explosión. La profesora que implementó este experimento diseñó el portal. Si se pueden dar cuenta, pues un portal más con un enfoque como del universo oscuro, ¿no? Por ahí. Ya después nos hemos dado cuenta que los alumnos requieren algo un poquito más visual, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Retomo esta parte de que cuando hacemos un cambio como docentes de un método de trabajar, una práctica que llevamos y queremos innovar, es normal que se presente este aspecto, ¿no? Nos falta mejorar otras habilidades como es el diseño visual, la presentación de los contenidos, cómo lo vamos a ir abordando, pero es muy natural. Se presentó en estudiantes de secundaria y también se llevó a cabo actividades utilizando metodologías activas o cosas que involucraran al estudiante en el aprendizaje. Por ejemplo, en este experimento se le dejó de tarea al estudiante que en su casa se colocara en el techo de su casa y viera el cielo en la noche y viera qué pasaba con las estrellas. Se quedara fijo al menos unos 15 minutos y viera qué pasaba en el cielo, ¿no? Después un poquito más, media hora, 45 minutos, una hora, y que fuera explicando qué pasaba, ¿no? Ellos tenían que entregar un reporte al otro día y tenían que notificar. Y el uso del portal web era para darles más información relacionada con estos conceptos de origen del universo y la historia del universo y el origen de la gran explosión, ¿no? También la profesora se apoyó en el uso de redes sociales, en este caso Facebook, para empezar a generar grupos de discusión con los estudiantes, donde los estudiantes explicaban qué es lo que veían. Ahí pueden ver una foto que ponía un estudiante en Facebook, en la gráfica de arriba, ¿no? Que es una pantalla de Facebook. Ponían la foto de qué era lo que estaban viendo en ese momento a través de su celular, lo ponía en Facebook y se ponían a interactuar los estudiantes, generando esta parte enriquecedora, ¿no? La distribución de los recursos web y multimedia se llevó a cabo de esta plataforma y ellos podían complementar aparte del aprendizaje, ¿no? Y todo lo que llevaban. Entonces, vemos ahora cómo los estudiantes tienen un escenario, un portal web que los puede ayudar, les puede dar más información orientada hacia una secuencia y pueden aprovechar las redes sociales para compartir información, compartir aprendizaje y que los estudiantes puedan interactuar, ¿no? Y el profesor cambia de un esquema donde ve ajeno el uso de las redes sociales, lo ve ajeno y a lo mejor no le encontraba antes una utilidad, a un cambio completamente diferente, ¿no? Donde sabe que puede aprovechar las redes sociales, si están bien orientadas y bien guiadas, pueden hacer que los estudiantes participen más, ¿no? Se vean más involucrados en el proceso de aprendizaje y no sea ajeno también el profesor a la hora de interactuar, porque cuando vemos que el profesor les habla de Facebook, les habla de utilizar Twitter, de utilizar simulaciones, de utilizar tutores, automáticamente los estudiantes se sienten más en confianza para poder interactuar con el profesor y cambia su actitud hacia el aprendizaje, ¿no? Entonces los estudiantes aprenden a usar el portal en el colegio primero, en el laboratorio de cómputo del colegio, y después ya desarrollaron actividades fuera de, como fue la parte de Facebook y como fue esta parte de la manipulación del portal. Igual podemos ver que hicimos un estudio, analizamos las ganancias aplicándoles un test de control igual a los estudiantes. La parte del grupo experimental, que es el grupo B, no sé si se vea claro, un poquito borroso, pero si ven, son las ganancias que calculamos por pregunta. Todas las ganancias están entre medio y alto, y el grupo A, que presenta la columna del centro de la tabla que estoy presentando, pues presenta ganancias bajas, ¿no? Entonces, .7, .3, .33, que son realmente, .33 se considera medio, pero para el proceso que se llevó a cabo puede considerarse como bajo, ¿no? Y en el otro caso, pues pasó todo lo opuesto, ¿no? Cuando integramos este tipo de tecnologías. Entonces, espero que con esto ya vayamos viendo más o menos cuál es el enfoque de esta plática. Estamos por terminar, no sé si tengamos todavía tiempo. ¿Vamos bien, Julio? Sí, vamos bien, vamos bien. Perfecto. Vamos a ver un último caso de estudio
¿no? Tiene que ver con la implementación de una estrategia activa complementada con TIC para la enseñanza de circuitos eléctricos que acaba de realizar apenas en este diciembre-enero la maestra Diana López Tavares. Este trabajo nos hizo cambiar completamente la forma en la que ya debemos de ver los estudios y el uso de tecnología con estudiantes. Queríamos nosotros resolver este par de cuestionamientos, ¿no? Casi siempre hemos hablado de aprendizaje activo en muchos escenarios y en muchos foros, y en el aprendizaje activo lo hemos centrado en solamente manipular algún experimento, hacer alguna predicción sobre algo de algún fenómeno que veamos en el aula, ¿no? ¿Y qué pasa con la tecnología? O sea, ¿realmente la tecnología me permite a mí comprender el mismo fenómeno si no lo manipulo de manera directa? O si es necesario el experimentar, ¿no? El experimentar y tener esa sensación. Bueno, ese fue el primer cuestionamiento. Y el segundo cuestionamiento tiene que ver con cómo llevar a cabo esta integración, ¿no? Más amplia de la tecnología. O sea, podemos nosotros o enfocarnos completamente a presentar experimentos didácticos en el aula de bajo costo y que sean fáciles de llevar a cabo por los estudiantes, o podemos enfocarnos solamente a simulaciones y tutores y ver que los estudiantes aprendan. Eso es lo que buscaba este trabajo. Eliminamos esta parte del... Bueno, se implementó este experimento con estudiantes de bachillerato de edades entre 15 y 17 años. Se definieron 4 opciones de secuencias, ahorita voy a presentar los resultados. Desechamos la idea un poco del grupo de control con enseñanza tradicional. Creemos que ya ese concepto de comparar un grupo de control con un grupo experimental y el grupo de control en la enseñanza tradicional y el grupo experimental meterle una secuencia didáctica efectiva, pues iba en detrimento un poco, ¿no?, de los estudiantes que llevaran la enseñanza, les digo entre comillas también tradicional, sino la enseñanza más expositiva y de resolución de ejercicios, porque al final nosotros lo que nos interesa es tener un beneficio, ¿no?, hacia los estudiantes y que los estudiantes puedan mejorar en su aprendizaje. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos más? Porque los estudiantes aprendan mejor, aprendan con las buenas estrategias, y los experimentos mejor enfocarlos a cómo mejorar, ¿no?, cómo hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De ahí que nosotros nos habíamos desechado ya esta idea, aparte de que en un coloquio que estuve apenas la semana pasada se cuestionó mucho esto del grupo de control, porque el profesor argumentaba un poco la cuestión de que es que si lo haces en una secuencia didáctica, ya después el grupo de control te va a servir para evidenciar qué pasa con el aprendizaje después. No, ¿esto qué quiere decir? Si aplico una secuencia didáctica novedosa respecto a la enseñanza tradicional, quiere decir que vamos a comparar qué pasa con un aprendizaje básico junto con un aprendizaje novedoso, y siempre va a haber una discrepancia, o sea, siempre vamos a identificar eso. ¿Cómo podemos validar o desechar un poquito la idea de control? Si las 12 secuencias son novedosas y tienen elementos novedosos con uso de tecnología o actividades nuevas para los estudiantes, entonces vamos a llevar ese aprendizaje a largo plazo. Y para llevar ese aprendizaje a largo plazo, les vamos a aplicar este test de retención, que si ustedes recuerdan en el primer ejemplo, que fue el de Irma, donde lo hicimos con la escuela rural y urbana, aplicamos este test de retención ahora con todos los estudiantes. Eso que nos va a permitir que si el aprendizaje se llevó a cabo no solamente en la secuencia didáctica, podemos dejar pasar un tiempo y ver cómo están conceptualmente los estudiantes en el manejo de esa información. Si nosotros dejamos un tiempo considerable, unas 3-4 semanas, y aplicamos este tipo de instrumentos, nos vamos a dar cuenta si realmente fue efectiva o no el aprendizaje, y no nada más preocuparnos por el grupo de control y el grupo experimental. También utilizamos tutores inteligentes, en este caso con Diana. Ya fuimos incluyendo más herramientas tecnológicas y utilizamos tutores inteligentes apoyados en Cita, es el software de la tesis de Félix, y de igual manera utilizamos simulaciones interactivas basadas en una suite o en un portal de la SFED que desarrolla la Universidad de Colorado. Esta universidad está muy abierta a que nosotros, como docentes en enseñanza de las ciencias, no necesariamente de física, porque tienen simulaciones para matemáticas, biología, química, física, podemos nosotros ir a esa página
y de igual manera desarrollar simulaciones interactivas. Nos dan toda la metodología, lo que quieren es que haya mucho más diversidad de idiomas y que haya más propuestas, ¿no? Otra ventaja, digamos, de los tutores es que también no son exclusivos de la enseñanza de la física. Podemos desarrollar tutores para matemáticas, para química, biología, y en su origen los tutores se han diseñado hasta para el aprendizaje del chino, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que queremos es eso, también adoptar tecnologías, adoptar herramientas que podamos adaptar a nuestro contexto local y que nos den esa flexibilidad, ¿no? A no estar limitados o dependientes de un solo desarrollo o de algún proveedor, por ejemplo. Bueno, se complementó el caso de Diana con experimentos de bajo costo. Estos experimentos de bajo costo era algo tan sencillo como utilizar un limón que funcionara como una batería, ¿no? Conectar unos focos LED y ver qué pasaba, medir voltaje, resistencia, también usar un poco de resistencias electrónicas a través de pilas. Entonces se trató de enriquecer, ¿no? Como les comentaba, una cosa es, vamos por la parte práctica, física, y vamos por la parte de tecnología solamente, ¿no? Para eso generamos cuatro secuencias didácticas que combinaran de manera aleatoria toda la implementación de la tecnología y en diferentes escenarios, para nosotros al final tener una visión general de qué es lo que estaba pasando con estas tecnologías. Bueno, pudimos concluir de este trabajo que todas las estrategias que se emplearon fueron positivas, eso fue bueno. Tuvimos ganancias muy similares en los estudiantes, eso nos agradó mucho, porque no impactamos de manera negativa en el aprendizaje. La organización, cuando implementamos cosas experimentales, la organización con los grupos de trabajo de los estudiantes fue complicada. Yo creo que cualquier docente, cuando genera los grupos de trabajo, ya sea en el laboratorio, en prácticas o con actividades en el aula, pues es complicado, ¿no? Entonces, algo que nos dejó muy claro este experimento es que ahora podemos ver de esas secuencias cuáles fueron menos complicadas de organizar y las podemos incorporar de manera secuenciada con el uso de alguna tecnología, ¿no? Alguna simulación o un tutor. Y bueno, conceptualmente hablando, esto sí es importante porque nos quita esta idea que a lo mejor ya la veníamos pensando algunos de nosotros. Conceptualmente hablando, los estudiantes aprendieron en la misma proporción. Los conceptos se quedaron igual de fijos o quedaron aprendidos si solamente utilizaban simulaciones, sin manipulación física del experimento, que si utilizaban los experimentos de bajo costo en el aula. Entonces eso nos abrió los ojos en el aspecto de ponernos en evidencia que un correcto diseño de secuencia didáctica y de uso de tecnología te puede dar los mismos resultados conceptualmente hablando si tú lo llevas bien orientado e implementado en el aula, ¿no? Aquí voy a presentar los resultados de esta tabla que presenta las ganancias. Aquí pudimos aplicar los test de retención. El grupo experimental 1 y experimental 2 se apoyaron en experimentos de bajo costo. El experimental 2 no utilizó simulaciones y el experimental 1 complementó los experimentos con simulaciones. El que dice simulaciones 1, además de las simulaciones, utilizó tutores inteligentes, y el que dice simulaciones 2 no utilizó tutores inteligentes. Entonces, tratamos de combinar varias herramientas tecnológicas que nosotros ya las habíamos probado en trabajos previos. Y si ustedes se fijan, las ganancias para la primera de post-test, que dicen post-test en este caso, que es acabando inmediatamente la secuencia didáctica, son muy similares, ¿no? La que usó tutores, simulaciones y Sim 1, que está etiquetada como Sim 1, ven que es más alta, ¿no? Ya que los tutores les ayudaron a la parte del aprendizaje y manipulación de variables, y las simulaciones les permitieron ver de manera muy clara cómo convivían las variables dentro de un fenómeno físico. En el caso del experimento 1, que también fue alta, se ve que las simulaciones nos apoyaron en el aprendizaje, ya que mejoraron más la claridad de los conceptos y cómo se comportaba el fenómeno. Aparte del experimento, les permitió manipular y ver qué pasaba realmente, ¿no? Son creo que dos casos especiales de atender, y los otros dos, aunque nos dicen que fue positivo, pero si le quitáramos alguno de los elementos que mencioné en las dos previas, no hay un impacto tan alto, ¿no?, en los estudiantes. Igual en la cuestión, aplicamos el test de retención 3 semanas después y vemos una mejora significativa en cuanto a las ganancias. ¿Por qué se ve una mejora en cuanto a la comprensión de los conceptos? Porque los estudiantes llevaron estos temas a la mitad del semestre.
y ellos continuaron viendo cuestiones de electricidad, magnetismo, campo eléctrico estacionario, campo magnético estacionario, entonces les ayudó a reforzar más todavía el conocimiento. Quiere decir que si tenemos bien diseñadas estas herramientas, vamos a impactar de manera más positiva, ya que va a ser más fácil para ellos trasladar sus ideas que aprendieron en la secuencia a nuevos aprendizajes, ¿no? Y igual ellos siguieron con una dinámica de uso de simulaciones, ya de manera natural, ya no se les tuvo que decir qué simulación o qué tutor, pero ellos, por la misma inquietud y curiosidad y que ya habían llevado esta secuencia, les llamó más la atención, ¿no? Y fueron más inquisitivos a la hora de estar trabajando. Bueno, para concluir este caso de estudio, y yo creo la plática, ya nos faltan unos 4 minutos, presento las gráficas de factor de concentración, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, están los pretest del experimento 1 y experimento 2 en la columna de la izquierda, los posttest de experimento 1 y experimento 2, se ve el aprendizaje, el pretest de la simulación 1 y simulación 2, arriba y abajo, y el posttest de simulación 1 y simulación 2, que está hasta la columna de la derecha. Entonces, si ustedes se fijan en los pretest de experimentos y pretest de simulaciones, las condiciones con las cuales llegaron los estudiantes al aula para llevar a cabo, a implementar las secuencias didácticas, antes de implementar las secuencias didácticas, son muy similares. Son muy similares, no presentan un conocimiento avanzado de los temas que se les preguntaron. Y cuando vemos los post-test, que en este caso son la columna igual 2 y 4, tanto de los grupos experimentales como los grupos que usaron simulaciones, podemos ver cómo mejora el aprendizaje, ¿no? De manera positiva. Entonces, esto es muy importante, me gustaría resaltar esta parte con ustedes porque pues nos hemos dado cuenta de muchas cosas positivas y sobre todo en beneficio de los estudiantes, ¿no? Que no era necesario un grupo de control como tal y que podemos impactar realmente de manera positiva y llevar a cabo, ¿no? Los trabajos a futuro, pues tenemos nosotros pensado utilizar otras herramientas como realidad aumentada, cursos masivos para estudiantes, estos que se conocen como MOOC, ¿no? Massive Open Online Courses. Hay muchas ideas que se están generando y creo que este foro nos va a permitir compartir estas experiencias y estas ideas y que podamos tener un frente común, ¿no? En pro de beneficio de los estudiantes que tenemos y en física, que es el tema de esta reunión, pero en particular en la ciencia, ¿no? En general en las ciencias. Bueno, también para complementar este estudio les aplicamos unos test de opinión, les aplicamos un pequeño diferencial semántico para ver qué pensaban los estudiantes, ¿no? ¿Es útil, no es útil? Y bueno, llevarlo a un dominio un tanto cuanto cuantitativo, ¿no? De ahí que nosotros les apliquemos estos diferenciales semánticos apoyados en una escala de estas tipo Likert, ¿no? Y vemos cómo pasan. Si son negativos los valores, pues estamos más tendiendo hacia lo aburrido, y si son positivos, tienden hacia lo divertido, que es lo que nos muestra en la primera línea, ¿no? Entonces, entre fácil y difícil, podemos ver que la parte positiva tiende hacia lo fácil, ¿no? El valor máximo que se puede obtener en esta escala era de 3, de menos 3 a 3, entonces podemos ver cómo los números o la tabla nos presentan números positivos. En el caso de los experimentales, si se fijan, voy a ir a la fila donde dice ahorra tiempo, consume mucho tiempo, hay un valor negativo en la parte experimental. Era algo que les comentábamos, o que les comentaba al principio, en este caso de esta secuencia didáctica, que a veces el tiempo que se le invierte a desarrollar experimentos en el aula o con los estudiantes, pues lleva a un consumo de tiempo enorme y los estudiantes no pueden avanzar. De hecho, si ustedes recuerdan las gráficas anteriores, se presentaron valores más o menos bajos de este grupo experimental 2. Entonces, podemos ver cómo analizar de otra manera el impacto, ¿no? Tanto de nuestra tecnología como de una secuencia didáctica bien orientada y bien diseñada. Bueno, creo que con esto concluyo la parte de los experimentos que llevamos a cabo en México, en el Politécnico, con alumnos que creo que en su mayoría corresponden con los estudiantes que tenemos en nuestras universidades, en nuestras escuelas, ¿no? De entre 12, 17 años, 19 años, ¿no? Licenciatura también hemos hecho estudios, pero no tantos como los que tenemos en cuanto a la mayoría de la población que están a nivel bachillerato. ¿Qué podemos concluir de esta plática? Vamos a esta parte de conclusiones. Realmente lo dejo con estas 4 conclusiones porque me gustaría más establecer una parte de diálogo y de discusión
discusión, de intercambio de opiniones, y con esto concluimos la plática. Bueno, la primera conclusión es que hemos adaptado metodologías de diversos países, ¿no? Los tutores se adaptaron del inglés al español. De hecho, tuvimos un conflicto cuando empezamos a diseñarlos porque no reconocían símbolos especiales como la ñ, los botones estaban traducidos al inglés y luego los estudiantes apenas estaban aprendiendo inglés. Las metodologías que utilizamos con las páginas web o con los experimentos discrepantes en aula también los adaptamos de otras metodologías externas. Pero bueno, estas adaptaciones a nuestro contexto local con los profesores que llevaron a cabo los experimentos fueron positivas. O sea, nos da una buena visión de que las metodologías de manera general se pueden proponer bien, y aparte de eso podemos adaptar las metodologías a nuestros contextos, lo que nos daría pie a nosotros, ya como países de Latinoamérica, a diseñar nuevas metodologías, ¿no? Ya en un contexto más focalizado a nuestras circunstancias nacionales, locales y ya más particulares en nuestra escuela. Se han diseñado estos estudiantes, en algunos casos se diseñaron los materiales digitales, ¿no? O sea, no fue propiamente tomar algo que ya estaba e implementarlo, que fue el caso de las simulaciones, pero no el caso de los tutores. Los tutores pudimos diseñarlos de acuerdo a nuestras necesidades y a los temas que se iban a abordar, pero nos da una ventana de oportunidades para seguir diseñando todavía más material digital. Vuelvo a lo mismo, acorde a nuestro contexto educativo y a los perfiles que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Es importante concluir que una implementación bien orientada, bien diseñada, y en la cual se considere la evaluación, porque yo les mostré ahorita, hicimos esto, implementamos esto, pero lo evaluamos, ¿no? Si se considera esa evaluación, esto nos va a dar mejores resultados, ya que vamos a poder llegar a una adaptabilidad. Entonces vamos a poder adaptar lo que no funcionó bien, volverlo a reproducir e ir mejorando. Recuerden que esto es un proceso de mejora continua con nuestros estudiantes y con los profesores, y bueno, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Darnos cuenta de que si lo diseñamos bien y preparamos las herramientas de evaluación eficientes y que están pertinentes para nuestro experimento o nuestra secuencia didáctica, pues nos va a permitir identificar cosas que si solamente lo implementáramos y no evaluáramos, no sabríamos si fue bueno o fue malo, ¿no? Por último, todo esto tiene que estar en función de la orientación a los estudiantes a los que se va a implementar, ¿sí? Esto tiene que ver con su edad de los estudiantes, la madurez de los estudiantes o en algunos casos sus estilos de aprendizaje, ¿no? Así es como consideramos nosotros que se debe de abordar el aprendizaje mediado con tecnología, no solamente tomar herramientas digitales e implementarlas, ¿no? Mientras más sepamos de nuestros estudiantes, qué características tienen, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus necesidades y cómo podemos en algunos aspectos llegar a motivarlos con el uso de estas herramientas, es como vamos a poder hablar ya propiamente de un aprendizaje mediado por tecnología. Bueno, creo que ha sido una charla relativamente corta, no sé si estamos en tiempo, ¿vamos bien, Julio? Sí, Daniel, estamos bien en el tiempo. Ok, bueno, de todas maneras esto ya era la última diapositiva. Yo les agradezco su asistencia, su atención, y me gustaría que empezáramos esta serie de preguntas y respuestas, porque eso es lo que creo que ya tenemos muchas ganas de hacer, ¿no? Muchas gracias a todos. No, de nada, Daniel. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, una consulta? Buenas tardes. Yo quería consultar Hola, buenas tardes. sobre los test, cómo se implementan, si son evaluaciones tradicionales o si lo hacen también mediada con tecnología. Ok, muchas gracias, profesora. Sí, qué bueno que lo comentan. Los tests que nosotros utilizamos principalmente son validados por cuerpos académicos internacionales. No sé si ustedes han escuchado del FCI, ¿no? Es el Force Concept Inventory, el MBT, ¿no? Que es el Mechanics Based, no recuerdo la otra letra, el SCE, Electric Circuits Concept Evaluation. Realmente pues tomamos de los colegas que los postulan en la mayoría de Estados Unidos, en Europa, hacemos la traducción al español, en algunos casos lo escribimos a los colegas y ellos nos los mandan, y tratamos de que sean test validados, ¿no? Validados un poco de manera internacional,
que tengan una descripción bien de los conceptos que se abordan. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, a ustedes les puede ocurrir que no tengan al test, no se haya creado el test, y creemos que es útil si lo validáramos con expertos, ¿no? Con colegas que han trabajado en el diseño de test y que nos digan algunas observaciones, o ya de manera muy local, si ustedes fueran a diseñar dentro de su institución y no fuera posible a lo mejor contactar expertos, que dentro de la academia pues se pusieran de acuerdo, generaran un banco de baterías, un banco de reactivos, y ese banco de reactivos, pues si ustedes lo validan como los coordinadores de la academia, a veces lo hemos hecho, ¿no? Por la misma situación. Esto es una escuela rural, lejana, y pues no hay manera de comunicarse, pues no hay problema. Si están los profesores de física o el profesor de física tiene el material, adelante, ¿no? La idea es que sí sepamos que se lleva a cabo un aprendizaje. Los momentos en los que los aplicamos como secuencia didáctica, antes de iniciar la secuencia didáctica, se los damos como una evaluación diagnóstica para nosotros generar esa información, obtenerla. Diseñamos nuestra secuencia didáctica y el mismo test que que hicimos antes de la secuencia, lo volvemos a aplicar y vemos que las respuestas, cómo se ve ese incremento, ¿no? En el aprendizaje. Esa es nuestra referencia. En el caso del diferencial semántico, lo aplicamos después del post-test, y este diferencial semántico, con esta encuesta de escala tipo Likert, pues nos permite ver cuáles son sus opiniones y las reacciones de los estudiantes una vez que llevaron a cabo estas actividades. No sé si le quedó claro o alguna otra. Sí, gracias. Gracias. Yo tengo una consulta, Daniel. Dime. ¿A qué tipo de, obviamente el estudio está realizado a nivel bachillerato, pero a qué alumno, ha finalizado el ciclo de los últimos años o al comienzo del estudio? Ha sido variado, realmente no hay los estudios nos muestran, por ejemplo, en la tesis de Félix, que fue solamente tutores que implementamos para circuitos eléctricos, fueron con estudiantes de segundo semestre de bachillerato. La de Diana fue con estudiantes de cuarto semestre de bachillerato. Entonces el diseño de las herramientas nos da esa flexibilidad, que el profesor las puede adaptar de acuerdo al nivel del estudiante, y siempre y cuando el docente tenga bien conocimiento de los temas que se van a tratar, puede tomar las herramientas y no hay un tiempo, un periodo o un nivel, ¿no? O sea, ya se diseña cuando estamos con el profesor diseñando la secuencia didáctica. ¿De qué edad son tus estudiantes? Son de 12 a 15 años de secundaria. Entonces vamos a diseñar cosas más visuales, más concretas, que les permita ver un escenario más real de su vida cotidiana. Y en el caso de estudiantes de bachillerato, no hay un semestre único donde se haya implementado, sino que ha sido en diferentes semestres, con diferentes niveles de maduración de los estudiantes. Y como te comentaba, el diseño de la herramienta, principalmente los tutores, permite adaptar el software a ese nivel en particular. Bueno, muchas gracias, Daniel. No sé si era esa la pregunta o esa la respuesta. No, está bien. El tema es que dependiendo de la edad de los estudiantes, uno tiene que diseñar técnicas o PowerPoint o videos. Exacto. Dependiendo de la edad de ellos y el concepto, qué cantidad de contenido, conocimiento ellos vienen al aula, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo contigo, sí tiene que ver con esto. Si vieron recordando ahorita la parte de Félix, él realmente, como era muy limitado el uso del tutor, era solamente sumar resistencias en serie, en paralelo, capturar los valores de las resistencias, hacer un cálculo de voltaje y de corriente, y el tutor lo que hace es que te empieza a retroalimentar. Si no entiendes bien una variable, un cálculo, el tutor te empieza a decir, no la solución ya final, sino que te va orientando. Oye, recuerda que para poder calcular la corriente existe algo que se conoce como ley de Ohm, ¿no? Y ya, bueno, me acuerdo que es la ley de Ohm. Después de eso, no sé cómo colocar los valores dentro de la ecuación y las variables para resolverlo. Recuerda que la corriente se identifica con la I, voltaje, etcétera, ¿no? Y ya al final el alumno va haciendo los cálculos. No sé, hemos visto los rendimientos y en un porcentaje, los porcentajes nos indican que los estudiantes cometen, usando este tipo de herramientas, la consultan en un porcentaje, o sea, consultan y vuelven a consultar en un 40, entre un 40 y 60%. O sea, hacen el tutor 2 o 3 veces
y ya después de que lo hacen les queda claro el concepto y continúan en el aprendizaje. Las herramientas mediadas por tecnología también tienen que, como tú comentabas hace ratito, tienen que estar bien elaboradas porque nos pueden tocar algunos estudiantes o tipos de estudiantes que queden bloqueados, ¿no? Que si tú le das tip y le das un tip y le das un tip y le das un tip y no le das la solución, posiblemente quede en un ciclo en el cual no puede identificar. Todas las herramientas se puede trabar, no tanto que se trabe el software, sino más bien el estudiante. Digamos, el alumno no pueda seguir con la experiencia o con el aprendizaje por no tener... Sí, hay que eso. Exacto, eso tenemos que evitarlo. Entonces, cuando diseñamos este tipo de herramientas y diseñamos la secuencia, tratamos de que la herramienta no sea tampoco un obstáculo para el estudiante, sino que le permita terminar. O sea, va a llegar un punto que posiblemente ya agotemos todas las posibilidades y le tengamos que decir la solución. Pero no lo vemos negativo desde el punto de vista que es un aprendizaje también para él. Si vuelve a utilizar el tutor, pues va a seguir avanzando. Entonces, así es como lo hemos conceptualizado. Gracias. Acá te vas a hacer una pregunta. Sí, gracias. Hola. ¿Qué otro tipo de herramientas tecnológicas se pueden utilizar aparte de las ya mencionadas? Aparte de estas herramientas tecnológicas, estamos ahorita desarrollando, no hemos implementado, pero queremos trabajar mucho con las cuestiones de realidad aumentada. Entonces, la realidad aumentada hemos visto que es una herramienta que está empezando a tomar un auge importante con los estudiantes, ya que ellos pues pueden mezclar parte del ambiente en el que se encuentran y poner de manera intermedia una interfaz, como es su tableta o el teléfono celular, y obtener mayor información de algún fenómeno, de alguna imagen, no poder hacer circuitos eléctricos con la manipulación solamente de etiquetas, ¿no? Tenemos realidad aumentada. Les comentaba que queremos implementar cursos masivos, abiertos y en línea, estos aunque son masivos, queremos que lleve una integración de esto, tutores, simulaciones, videos tutoriales, videos que sean interactivos, ¿no? Está mucho el uso de las viñetas a través de videos, la realidad aumentada, y algo que también no queremos, que qué bueno que lo mencionas, aparte de diseñar el software y las herramientas, creemos que es importante todo este estudio. Ya no me dio tiempo de hablar en esta plática porque era más al uso de la tecnología, pero algo que estamos desarrollando mucho acá en México, y creo que también allá el CELFI, creo que está allá con ustedes en Argentina, un centro de análisis de datos, es esto que se conoce como minería de datos educativa, ¿no? O sea, la minería de datos es toda la información que se genera en el proceso educativo y analizar o encontrar patrones de comportamiento en los estudiantes, ¿no? Nos dimos cuenta que podemos tener todo este grupo de herramientas tecnológicas, pero ¿en qué porcentaje lo usan? Ya comenté yo ahorita que los tutores los usaban entre un 40 y 60%. Sí, pero ¿qué tipo de estudiante? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Cuántas veces? ¿Fue dentro de la escuela? ¿Fue fuera de la escuela? Y todo esto, la minería de datos nos va a permitir analizarlo. Es un proyecto también que viene paralelo del uso de tecnología, pero ahorita sería esa, y continuar con el uso web, ¿no? Hay otras más, sensores, pero no estamos muy metidos con sensores, es más virtual, más virtual lo que queremos hacer. No sé si hay alguna otra duda, comentario. Hola, sí, mi consulta era por lo siguiente. En un momento hablaste de cómo le cuesta a los docentes pasar de la enseñanza tradicional a la enseñanza mediada por las tecnologías. Y por ejemplo mostraba el diseño de una página que por ahí se podría mejorar visualmente para ser más atractiva. O ahora hablabas de evitar que los alumnos se traben en un momento con el tutor. ¿Qué otras sugerencias, o sea, qué otras cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer ese pasaje o evitar, digamos, para favorecer al alumno? Ok, miren, me ha pasado esto, he dado cursos a profesores de secundaria y creo que un punto crítico para que un docente cambie de la fase de resistencia al uso de tecnología a la adopción de la tecnología tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento en la instrucción. He tenido grupos pequeños, 10, 12 profesores, y ese acompañamiento de los profesores, si tú lo vas llevando casi de la mano, o sea, realmente tiene que ser un proceso de la mano. No sé cómo esté la relación de la edad de la planta docente allá un poco en Argentina, pero nosotros en México tenemos
un promedio de edad en la planta docente de aproximadamente entre 45 y 55 años. Entonces tenemos que llevar muy de la mano al docente para que pueda hacer ese cambio. Si nosotros le damos las herramientas básicas, yo creo, y que me ha pasado de manera real con los profesores, de cómo buscar información, cómo documentarse en revistas especializadas en el área de investigación, los docentes empiezan a involucrarse más y más, porque empiezan a ver casos similares que les pasan en sus escuelas. Entonces, comienzas con darles una pequeña base de datos, de revistas, donde ellos pudieran irse apropiando de conocimiento y de experiencias en otros escenarios. De la mano sí tenemos que llevarlos en el uso de la tecnología. Los instructores tienen que tener mucha paciencia, ¿no? Y mucha dedicación, pero créeme que cuando tú llevas de la mano a un docente en el uso de la tecnología y este docente se empieza a apropiar de manera natural en ella, estás afectando no nada más al docente, sino que estás afectando fácil a 1000 estudiantes, ¿no? En un primer año posiblemente. ¿Por qué? Porque ya después tú te encuentras al profesor 6 meses después y ya él usa cuestionarios en línea, utiliza simulaciones, utiliza apps que tienen que descargar, ¿no? Software como educativo como GeoGebra, de un profesor que no lo utilizaba, y solamente fue dejarle, aquí está el conocimiento y las experiencias de otros colegas a través de revistas, aquí está el internet y es como lo debes usar en las búsquedas, en el uso de la información. Entonces velo juntando, porque lo que tenemos son docentes, yo creo en todo el mundo tenemos docentes con mucha experiencia, pero sí es importante tomarle la mano y llevarlo a ese uso de tecnología. Cuando ellos empiezan a usarlo y ven que es útil, créeme que ya no tienes que preocupar el resto del camino, porque el docente lo va a ir incorporando. Pero sí, más programas, ¿no? O sea, si quisieran incidir más programas, pero sí gente que tuviera ese compromiso. Las herramientas están, se pueden utilizar, el uso de los tutores, como lo mostré, usar un software muy amigable, nada más arrastrar botones y darle un entrenamiento relativamente sencillo. Entonces ya una vez que se incorpora el docente, el resto del tiempo va a estar utilizando tutores los va a diseñar para mecánica, los va a diseñar para acústica, los va a diseñar para circuitos, para campos, pero sí tuvo que haber un acompañamiento muy cercano, ¿no? y muy puntual con ellos. Creo que esa es una acción que a veces no se cubre, porque posiblemente nos ofrecen cursos de uso de plataformas como Moodle, ¿no? Que es una plataforma de distribución de contenidos, de administración de contenidos, pero es una cosa mecánica, ¿no? Aquí pones un cuestionario, aquí pones un texto, aquí pones un video, aquí pones un foro, y así vas rellenando tu curso, ¿no? Ya generas todo un curso con contenidos y nada más los distribuyes. Y lo que sí hace falta es decirle al profesor también cómo orientar ese contenido, ¿no? Los talleres que yo he dado para formación docente los he complementado con este uso de herramientas de investigación, qué es la ganancia conceptual, cómo la puedo utilizar, qué es el factor de concentración, cómo me sirve. Y eso hace también que el docente se involucre. Cuando sepa que puede evaluar, cuando se da cuenta que puede evaluar lo que está diseñando, y si lo que está diseñando va por buen camino, va por mal camino, va por un camino equivocado, ahí también es cuando el docente sabe que es útil la información, ¿no? Y que puede usar herramientas, las implemento, las evalúo y veo qué pasó con eso. Ya que yo veo qué pasó con eso, tengo que modificarlo, tengo que cambiar. Entonces, también la evaluación es fundamental, ¿no? No sé si hay algo más o... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Daniel, queríamos agradecerte por esta conferencia y bueno, nos seguimos manteniendo en contacto para otra vez. Sí, muchas gracias. Creo que te mandé las diapositivas, Sí, Julián, te mandé las diapositivas. Ahí si gustan ustedes tomarlas, pueden distribuirlas. Igual en el correo que les presenté, me pueden mandar, escribir y con toda confianza podemos colaborar. Perfecto. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues hasta luego. Mucho éxito, muchas felicidades.